Bueno, entonces dice, matemáticas es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la cantidad abstracta. Bueno, ¿qué es una cantidad abstracta? Podemos definir como una cantidad que es difícil verla en la realidad. Es decir, una cantidad abstracta es aquella que está en la mente solamente. Es una construcción, es algo que está en la mente. Por ejemplo, los números son una cantidad que están en nuestra mente. Cuando vemos cierto número de manzanas, el número está en nuestra mente. Por ejemplo, 3 manzanas o 2 peras. Eso está en nuestra mente, no lo vemos en la realidad. De manera general, las ecuaciones que existen en sí no las vemos en la realidad, las construimos en la mente. Y más sin embargo se aplican, es decir, son muy útiles los números y las ecuaciones para describir objetos de la realidad. Bueno, entonces eso es una cantidad abstracta, aquella que es difícil verla en la realidad. Más sin embargo es describir ciertos objetos. Entonces vamos al siguiente concepto, número. Entonces copien, el numus, es decir el dinero, dio nombre al número, imponiendo este vocablo a causa de su frecuente empleo. A ver, copien el concepto y ahorita explico. Bueno, entonces... no. Bueno, entonces, vamos a ver. Había una necesidad frecuente de contar pues cuántas monedas cuestan un objeto. Entonces de ahí derivó el nombre, el número, de el numus, que eran las monedas que ocupaban en la antigua Roma. Bueno, entonces ahora vamos a la clasificación de los números. Pongan como subtítulo clasificación de números. Antes de esto pongan clasificación de números. Y ya después copien este concepto. Dice, los números naturales son los que se utilizan para contar. Ejemplo 1, 2, 7, 20 y 100. A ver, copien el concepto y ahorita explico. Copien el concepto que los números enteros son aquellos que no tienen decimales y pueden ser tanto positivos como negativos. Bueno, si ya copiaron, vamos al siguiente concepto. Números racionales. Bueno, copien y ahorita explico. Dice, son aquellos que pueden escribirse de la forma A entre B. Así, A entre B, con la división, A entre B. Copien y ahorita explico.
Vamos a explicar. Entonces, los números racionales son aquellos que se pueden escribir, dice, de la forma a entre b, es decir, como fracción. Se refiere a que es un número entero entre otro número entero. Ahí está, como fracción. Esos son los números racionales, aquellos que se pueden escribir como fracción. Ejemplo de números racionales, pónganle ejemplo, y ya ponemos 1/2, también 2/3, o ¿cuál otro? 7/8 también. También otro ejemplo de fracción es 10 quintos, no, 10 cuartos, digamos. Así, de esta manera. Sí, no necesariamente el de arriba debe ser mayor, sino también, que diga, el de abajo debe ser mayor, no necesariamente. Sino también el de arriba puede ser más grande que el de abajo. Y aquí también entran tanto los números positivos como los negativos. Es decir, también aquí entran fracciones negativas. Ejemplo, 5/6, menos 5/6. Este es otro ejemplo de número racional, porque es una fracción y no importa si es positiva o negativa. Entonces otro ejemplo sería menos, digamos, 7/2. Ahí está, así, de esta manera. Estos son ejemplos. Todos los números de fracciones, todas las fracciones son números racionales. Bueno, si ya copiaron, vamos a seguir. Los decimales, o más bien los números decimales finitos, ahorita digo qué es eso, a qué se refiere. También se pueden escribir como fracción. Bueno, ¿cuáles son los decimales finitos? Pues aquellos que tienen decimales, pues precisamente, finitos. Un ejemplo es 2.34. Ahí está, tiene solamente 2 decimales. Finitos me refiero a que, ¿cómo se dice? Terminan, es decir, son finitos. Porque hay decimales que son infinitos. Por ejemplo, 0.333 y se sigue indefinidamente. Sí, ahorita digo más ejemplos de estos, pero cuando tienen decimales finitos, como acá, que solamente son 2, entonces estos también se pueden escribir como fracción. A ver, vamos a decir cómo. Ahorita copian. 2.34, ¿cómo se escribiría como fracción? Bueno, escribimos 234 dividido entre de 1, y al lado del 1 vamos a colocar ceros. ¿Cuántos ceros voy a colocar? Pues la cantidad de decimales que hay acá. ¿Cuántos decimales son? 2. Así que le voy a poner 2 ceros. Ahí está. 234 dividido entre de 100 es 2.34. Y como esta es una fracción, bueno, entonces también es un número racional. A ver, copien ahora sí. Bueno, otro ejemplo sería el siguiente. 4.7,
¿cómo se escribiría como fracción? Ponemos los números en el numerador. Recuerden, en una fracción el de arriba es el numerador y el de abajo este es el denominador. Bueno, entonces para escribir 4.7 como fracción ponemos los números aquí en el numerador, 4 y 7, y abajo en el denominador ponemos 1, y al lado del 1 vamos a colocar ceros. ¿Cuántos ceros? Pues la cantidad de decimales que hay acá. Como hay un decimal solamente, entonces le vamos a poner un 0. Ahí está, ya se escribió este número como fracción. A ver, otro ejemplo. 0.325. ¿Cómo se escribiría como fracción? Bueno, ponemos los números en el numerador. Ahí está, 325. Divididos entre de 1. ¿Y cuántos ceros vamos a poner? La cantidad de decimales que hay acá. ¿Cuántos decimales hay? 3. Así que vamos a colocar 3 ceros. Ahí está. Así se escribe este decimal como fracción. 0.325 es 325 entre de 1000. Ahí está. Y haciendo la división ya se va a obtener este decimal. Entonces, como dije, los decimales periódicos también se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, 0.3333 es igual a 1/3. Como dije, sí hay un procedimiento para encontrar esta fracción, pero ahorita no se va a poner. Nada más, lo más importante es decir que sí, los decimales periódicos se pueden escribir como fracción. Otro ejemplo de decimal periódico es el siguiente: 0.454545, y esto se repite indefinidamente. Ahí está, creo que es un mejor ejemplo de decimal periódico. Es aquel cuyos decimales se repiten indefinidamente. Es decir, aquí en este número el 45 se repite indefinidamente. Ahí se va a seguir 45, 45, 45, 45. Nada más que se le ponen 3 puntos suspensivos para decir que se sigue indefinidamente. Bueno, y este número de igual manera se puede escribir como fracción. Este número representa 5/11. Así, de esta manera. Entonces nada más copienlo como ejemplo. Ahorita no vamos a decir el procedimiento para convertir este número decimal a fracción. Entonces nada más estamos poniendo ejemplos. Bueno, si ya copiaron, nada más por último en este tema. Asimismo, los números enteros se pueden escribir como fracción. Ejemplo, el 5, ¿cómo se escribiría como fracción? Pues solamente poniéndole un 1 abajo. Ahí está, porque 5 dividido entre de 1, ¿cuánto es? Pues 5. Ahí está. Entonces cualquier número entero se puede escribir como fracción, solamente poniéndole un 1 abajo. Es decir, 7, ¿cómo se escribiría como fracción? Como 7 entre de 1. Ahí está. Entonces, los números enteros también son racionales. Entonces pónganle eso, vamos a decir. Es decir, los números enteros también son racionales. Entonces, por ejemplo, menos 8
También los negativos, no hay problema. Se escribirían de la siguiente manera. El menos lo ponemos primero y después la fracción. Menos 8 entre de 1. Ahí está. Entonces también los negativos son números racionales. Por eso menos 8 se escribiría como menos y ya ponemos 8 entre de 1. El menos generalmente se pone aquí, en medio de la fracción. Es decir, casi en línea con la raya de la fracción. Entonces es por costumbre, es para que se vea mejor. Sí, también el menos se lo puedo poner al 8 aquí al lado, sí, no hay problema. Pero generalmente por cuestiones de elegancia se pone aquí. Bueno, si ya copiaron, vamos a seguir. Ahora los números irracionales. Los irracionales. Dice, son aquellos que no se pueden escribir de la forma A entre B. A ver, copien el concepto y ahorita pongo ejemplos. No se repiten, es decir, por eso es un número irracional. Sus decimales son infinitos y no periódicos. Es decir, que nunca van a ver, por más decimales que le pongan al pi, nunca van a ver que se repita 14, 15, 9. ¿Sí? Es decir, nunca se ha encontrado que se repitan los decimales del pi. Y han buscado millones de decimales y nunca han visto que se repita 14, 15, 9. Entonces, bueno, cópienlo. El pi es un ejemplo de número irracional, que son aquellos que no se pueden escribir de la forma A entre B. Bueno, y se puede demostrar que el pi no se puede escribir como fracción. Bueno, otro ejemplo de número irracional es el llamado número E. El número E tiene un valor de 2.71828. Bueno, 82. Entonces, de igual manera, sus decimales son infinitos y no se repiten. Nunca se va a volver a repetir 7182. Bueno, cópienlo. Bueno, ya copiaron. Entonces, no, me parece que alguien está queriendo hablar. Aquí hubo un error. En la próxima sesión me comentan su duda. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, los números irracionales, como dije, son aquellos que no se pueden escribir como fracción, pero se aplican demasiado. Se ocupan mucho en varias situaciones. Por ejemplo, el pi pues se ocupa mucho para calcular el área de círculos y su perímetro también. El número E se ocupa demasiado en cuestiones de economía, los crecimientos exponenciales. Siempre que oigan un crecimiento exponencial es que tiene involucrado el número E, de acá. Bueno, y hay otros números irracionales, hay varios. Está el número áureo, el que le llaman áureo, pero ya de ahí son ya se ocupan, tienen menor utilidad. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora, por último, los números reales. Copien, ¿cuáles son los números reales? Son los naturales, enteros, racionales e irracionales. Son todos los que hemos visto.
A ver, copien el concepto.